Hay familias que no necesitan gritar para herirte. Todo lo que hace falta es silencio y un acuerdo tácito para arrebatarte lo que te pertenece, para luego decirte que estarás bien sin ello. Hubo un hombre que caminó bajo la lluvia helada durante años, mientras el coche que su abuelo le había comprado permanecía aparcado en el garaje de su hermana. Ahora, me gustaría que escucharas lo que él ha estado cargando en su corazón. Había llovido durante 8 días seguidos en Santiago de Compostela. Esa clase de lluvia que te empapa los calcetines incluso si corres las últimas 3 manzanas. Pero yo no corrí. Caminé, igual que todos los días. Para cuando empujé las pesadas puertas de cristal del edificio, mi chaqueta se pegaba a mí como una piel húmeda y el agua fría se deslizaba por mi cuello. El aroma familiar a alfombra húmeda y café quemado me recibió antes de llegar a los ascensores. Marta, la recepcionista, levantó la vista desde su escritorio con esa mezcla de lástima y confusión que siempre me dedicaba. «Hugo, estás empapado otra vez», susurró frunciendo el ceño. «¿Por qué no vienes en coche?» Sonreí de forma tensa y ensayada. No dije nada. Nunca lo hacía. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la verdad era de esas que se te quedan atascadas en la garganta. Si tuviera un coche, Marta, no vendría caminando. Me abrí paso entre las filas de escritorios, con mis zapatillas chirriando sobre el azulejo y dejando huellas húmedas tras de mí. Al llegar a mi cubículo, tenía las manos rígidas por el frío. Me quité la chaqueta y la colgué en el respaldo de la silla, esperando que la calefacción de la oficina hiciera lo que el sol no había logrado. Luego me senté y me puse a trabajar, como siempre, como si nada estuviera mal. A veces, durante el día, miraba por la ventana empañada cerca de la sala de descanso. El aparcamiento de abajo estaba lleno de coches secos e inactivos. Nunca miraba por mucho tiempo. Me hacía sentir como si hubiera una barrera de cristal viendo a todos los demás vivir una versión más cálida de la vida. Esa noche, al llegar a casa y colgar mi chaqueta todavía húmeda, recibí un mensaje de mi madre. Cena en casa del abuelo Alfonso este fin de semana. No llegues tarde. Ni un «¿cómo estás?», ni un «espero que el trabajo vaya bien», solo una orden disfrazada de recordatorio. Me quedé mirando el mensaje un momento antes de responder con un simple emoticono de pulgar arriba. 15 segundos después, mi padre me escribió para decirme que me pusiera algo decente. Esa era siempre su prioridad, las apariencias. Cómo nos veíamos, cómo sonábamos, no cómo nos sentíamos. No discutí. Discutir nunca me llevaba a ninguna parte, solo les daba más municiones para decir que yo era difícil, emocional o que estaba exagerando. Así que, una vez más, no dije nada. A la mañana siguiente, me encontraba en el mismo paso de cebra cerca de la esquina de la calle de los Pinos, con la capucha bien ajustada y la mochila baja. La lluvia golpeaba rítmicamente contra mis hombros. El semáforo estaba en rojo. Fue entonces cuando lo vi. Un SUV Seat Ateca de color gris oscuro deteniéndose a pocos metros de mí. Era familiar, demasiado familiar. Había una pegatina descolorida en la esquina de la ventana trasera, de esas que alguien de mi edad nunca elegiría. El marco de la matrícula tenía una frase grabada en cursiva plateada: «El mejor abuelo del mundo». La ventana del conductor estaba ligeramente bajada y la música se filtraba a través de la llovizna. La vi a ella, Daniela, mi hermana. Sus ojos se movieron en mi dirección. Me vio, sé que lo hizo. Pero de inmediato giró la cara, se inclinó hacia la radio y subió el volumen. Su coche avanzó cuando el semáforo cambió, cortando el agua de los charcos con suavidad. No la saludé ni la llamé, pero se me revolvió el estómago. No tenía pruebas, pero algo en ese coche, en la forma en que ella evitó la mirada, me decía que no estaba loco. Ese coche no era solo suyo. Se suponía que era mío. Pero me lo tragué, como siempre hacía. Me dije a mí mismo, es solo una cena familiar. VE come agent, sonri vit. Sin embargo, algo en la forma en que mis padres habían estado actuando últimamente, sus mensajes y su tono, me decía que estaban más nerviosos por lo que el abuelo pudiera decir que por cualquier otra cosa. Y eso me asustaba más que la lluvia. La lluvia no había cesado. Al contrario, se había vuelto más fría y cruel, esa clase de lluvia que se siente como algo personal. Mis zapatos estaban empapados antes de llegar a la mitad del camino al trabajo. El frío calaba mis pies y trepaba por mi espalda. Caminaba con la cabeza baja, contando las grietas de la acera y cruzando calles donde los coches apenas frenaban. Uno de ellos me salpicó agua directamente en la pierna. No me inmuté, ya estaba acostumbrado. En la oficina, pasé por delante del habitual murmullo de teclados y conversaciones. Alguien detrás de mí dijo: «Este tiempo es brutal».
Me volvería loco si no tuviera coche. Esas palabras me golpearon de lleno en la espalda. Segui camminando. En mi escritorio, trabajé a pesar del frío. El pequeño calefactor bajo la mesa hacía lo que podía. Intenté no pensar en la pregunta de Marta, ni en el coche que Daniela conducía, ni en esa pegatina que no tenía sentido que fuera suya. Pero mi mente vagó hacia un recuerdo de hace tiempo, el día de mi graduación del máster. El abuelo Alfonso me había llevado aparte después de la cena, puso una mano firme sobre mi hombro y dijo algo que nunca olvidé: has trabajado duro, Hugo. Déjame encargarme del resto. No tendrás que volver a caminar al trabajo bajo esta maldita lluvia. Recordaba haber sonreído, pensando que era un gesto amable, tal vez simbólico. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. Esa noche, en la casa familiar de Santiago, me senté a la mesa frente a Daniela. Ella miraba su teléfono, con los auriculares puestos, completamente indiferente. Un juego de llaves descansaba sobre el mueble de la entrada, justo detrás de ella. No eran unas llaves cualquiera, tenían el mismo logotipo que el coche que había visto ayer. Me aclaré la garganta y pregunté: ¿de quién es ese Ateca gris de fuera? Daniela ni siquiera levantó la vista. Es mío, dijo tajantemente, sin pensarlo dos veces. Antes de que pudiera decir nada más, la voz de mi madre intervino desde el pasillo. No empieces esa conversación. Mañana vamos a casa de tu abuelo y no quiero que se alteren las cosas. Mi padre, pasando por detrás de ella, añadió sin mirarme: céntrate en tu trabajo, Hugo. Ya tienes bastante con lo tuyo. Los miré fijamente durante un segundo antes de darme la vuelta. Más tarde, en mi habitación, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta vieja con papeles que no había tocado en años. Cartas de la universidad, seguros, correos impresos. Busqué hasta encontrar algo extraño. Un correo de servicio de un concesionario local. El asunto decía: recordatorio de mantenimiento rutinario SEAT 2022, dirigido a mi nombre. Pero no había seguimiento. El enlace al documento estaba roto. Cuando intenté entrar en el sistema de clientes, me dio un error de cuenta no encontrada. Cuanto más investigaba, más frustrado me sentía. Era como si alguien hubiera borrado el rastro lo justo para hacerme dudar de si alguna vez existió. Entonces recordé algo de hace años. Mi padre me dijo una vez: déjame gestionar el papeleo, hijo. Lo pondré a tu nombre para que no tengas líos. Yo había confiado en él. ¿Por qué no iba a hacerlo? Hasta ahora. Abajo, oí voces amortiguadas. Me detuve y abrí la puerta un poco. La voz de mi padre era baja: asegúrate de que Alfonso no empiece a husmear. Todavía cree que el coche está a nombre de Hugo. Mi madre respondió más cortante: él no sabe nada. Mientras Hugo mantenga la boca cerrada, estaremos bien. Cerré la puerta despacio, en silencio. Mi corazón martilleaba en mi pecho, no por el shock, sino por la repentina claridad que me invadió. No estaban siendo olvidadizos. No eran malos comunicándose. Sabían exactamente lo que habían hecho y tenían miedo de que yo hablara. Me senté en la cama, mirando la carpeta en mis manos e intentando calmar mi respiración. Todo se sentía más pesado ahora. No solo la lluvia, no solo el silencio, sino los años de fingir que no veía lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. Al día siguiente, nos subimos al coche para el viaje hacia la costa, cerca de Vigo. Me senté en el asiento trasero, apoyado contra la ventana, viendo los eucaliptos pasar como ráfagas de gris y verde. No hablamos mucho. Cuando entramos en la entrada de la finca del abuelo Alfonso, mis ojos se clavaron en el coche aparcado cerca del porche. Ese coche. La misma pegatina, el mismo marco de matrícula, el mismo coche que me dijeron que nunca fue mío. Y por primera vez, no me sentí confundido ni herido. Me sentí furioso porque sabía que no lo habían olvidado. Habían elegido. Y ahora yo tenía mi propia elección que tomar. Me senté a la larga mesa de madera en la casa de mi abuelo, intentando fingir que no notaba cómo cambiaba el ambiente. Las luces eran suaves, cálidas, y el olor a romero y carne asada era intenso, pero nada de eso podía ocultar la corriente que recorría la habitación. Daniela seguía con su teléfono. Mi madre hacía preguntas con una alegría ensayada sobre cosas que no le importaban. Mi padre asentía, bebiendo vino como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Y Alfonso, mi abuelo, no decía mucho. Observaba. Fue el tintineo de los cubiertos lo que rompió el silencio. Luego llegó su voz. Hugo, dijo girando la cabeza ligeramente hacia mí. ¿Cómo va ese coche que te compré? Mi cuerpo se tensó.
Mi tenedor quedó suspendido en el aire y sentí como la mirada de todos se desplazaba hacia mí. Papa D. ¿Qué coche? Todo se detuvo. El pulgar de Daniela se congeló. La sonrisa de mi madre se desvaneció a mitad de una palabra. La mandíbula de mi padre se apretó tanto que pude oír el rechinar de sus dientes. Los ojos de Alfonso se entrecerraron. El Seat gris, dijo él. El que te compré cuando terminaste el máster el año pasado. Te acuerdas. Te envié el recibo en aquella tarjeta de cumpleaños y te dije que así ya no tendrías que caminar al trabajo bajo la lluvia. ¿Aún lo conduces? No supe qué decir. Se me cerró la garganta. Era como si hubiera entrado en una habitación en la que no debía estar, una que siempre había estado ahí, justo detrás de las paredes. No, dije despacio. Nunca recibí ningún coche. Nadie se movió. El único sonido era el tic-tac del reloj de la pared, como un temporizador que acababa de agotarse. Daniela levantó la vista, pálida. Mi madre agarró su vaso de agua con mano temblorosa. Mi padre intentó recuperarse con voz suave pero quebradiza por los bordes. Hugo no necesita coche. Le gusta caminar. Forja el carácter, siempre lo hemos dicho. Eso no es lo que he preguntado, dijo Alfonso dejando su tenedor con un estrépito metálico. ¿Dónde está el coche que le compré a mi nieto? Silencio otra vez. Miré a mi padre y vi algo cambiar detrás de sus ojos. Un viejo tic muscular, como si estuviera buscando un guión ensayado demasiadas veces. Lo intentó de nuevo, es que el momento no era el adecuado, Hugo se movía mucho, Daniela necesitaba transporte para sus prácticas. Alfonso lo interrumpió, se lo disteis a Daniela. No fue una pregunta. Nadie respondió. Él empujó su silla con tal fuerza que chirrió ruidosamente contra el suelo de piedra. Esperad aquí. Salió de la habitación sin mirar atrás. Me quedé inmóvil, con las manos en el regazo y la mente dando vueltas. Ya no estaba confundido, estaba humillado. Estaba furioso. Estaba harto de fingir que no entendía nada. Porque si Alfonso realmente había comprado ese coche para mí y mis padres se le entregaron a Daniela como si fuera suyo, entonces cada caminata helada al trabajo, cada salpicadura de barro en el cruce de Santiago, cada encogimiento de hombros educado que di cuando alguien preguntaba por qué no conducía, ¿para qué había servido? Para que Daniela tuviera la libertad que a mí no se me permitía. Para que ellos pudieran mantener la mentira. El reloj seguía marcando el tiempo. Y en el pasillo, los pasos de Alfonso resonaban como una cuenta atrás para algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Nadie habló mientras él no estaba. El aire era espeso. Mi madre jugueteaba con su servilleta como si pudiera desentrañar la tensión con ella. Mi padre no apartaba la vista de la puerta, deseando que Alfonso no volviera. Daniela miraba al frente con los labios tan apretados que habían perdido el color. Intenté que no me temblaran las manos bajo la mesa. Entonces volvió Alfonso. No traía mucho, solo una carpeta de cuero, fina pero cargada de significado. No se sentó. La colocó sobre la mesa despacio, deliberadamente. Me preguntaste qué coche, me dijo con voz baja. Déjame refrescarte la memoria. Abrió la carpeta. Dentro había 2 papeles perfectamente grapados, uno era el recibo de compra con mi nombre. El segundo, una confirmación impresa de instrucciones de matriculación de hace casi un año. Me incliné hacia adelante, mi nombre en blanco y negro en un coche que nunca había tocado. Daniela dejó escapar un sonido ahogado. Mi padre habló primero, demasiado rápido. Papá, escucha. No es tan sencillo. No, estalló Alfonso. Yo di el dinero. Os pedí que ayudarais con el papeleo. Dije claramente que era para Hugo. Asentisteis, sonreísteis y me dijisteis, y Kuot, no te preocupes, nos encargaremos de que lo reciba y Kuot. Mi madre intentó calmar las aguas. No mentimos. Solo tomamos la mejor decisión para la familia. Me giré hacia ella. La mejor decisión fue dejarme caminar al trabajo bajo la lluvia todos los días mientras Daniela conducía el coche que le dijisteis a todo el mundo que era mío. Eres mayor, dijo ella. Tú puedes aguantar más. Solté una risa seca y atónita. Esa es tu justificación. Daniela habló finalmente. Yo no sabía que era para ti. Me giré hacia ella, sin gritar, simplemente cansado. Me viste al menos 3 veces el mes pasado. En la esquina de la calle de la Rosa. Estaba empapado. Subiste la música y pasaste de largo. ¿De verdad crees que disfrutaba con eso? Abrió la boca, pero no salió nada. Mi padre exhaló con fuerza.
no conviertas esto en algo que no es. ¿Qué es exactamente entonces? Pregunté. Un malentendido, dijo él, un asunto interno de la familia. No, dijo Alfonso tajantemente. Es un robo. Esa palabra quedó flotando en el aire como el humo. Luego me miró a mí, ese coche se registró a tu nombre. Tengo los papeles. Yo nunca firmé nada para transferirlo a Daniela. Yo tampoco, dije yo. ¿Por qué? Dijo Alfonso girándose hacia mi padre, me dijiste que tú te encargarías, que sería más fácil si el concesionario enviaba todo a través de ti. Mi padre no lo negó. Su silencio fue suficiente. Luego murmuró, era más práctico. La mandíbula de Alfonso se tensó, lo que hicisteis no fue práctico. Fue deshonesto. Caminó hacia el pasillo de nuevo. Voy a por el título de propiedad, dijo, y mañana mismo iremos a la jefatura de tráfico. Desapareció. Mis padres se volvieron hacia mí de inmediato. No nos avergüences, siseó mi madre. Tienes que pensar en el panorama general, advirtió mi padre. Esto no solo te afecta a ti. No, dije yo, ya me ha afectado bastante. No respondieron. Daniela se levantó despacio. Parecía que iba a pedir perdón, pero bajó la mirada y se volvió a sentar sin decir palabra. No me moví. Me limité a mirar la puerta vacía por la que Alfonso se había ido, con la carpeta todavía abierta sobre la mesa. El reloj de la pared sonaba más fuerte ahora, y supe que, pasara lo que pasara, los días de silencio habían terminado. Cuando Alfonso regresó al comedor, todo se quedó quieto de nuevo. No habló de inmediato, no le hacía falta. El peso del sobregrueso en su mano lo decía todo. Lo sostenía como una sentencia. Luego lo dejó, no frente a mí, sino directamente frente a mis padres. El sonido al golpear la mesa no fue fuerte, pero hizo que los vasos de agua temblaran. Resonó más que cualquier cosa que hubiéramos dicho esa noche. Me gustaría tener algunas respuestas, dijo simplemente. Abrió el sobre y sacó una pila de papeles ordenados. El primero era el contrato de compra del vehículo. Mi nombre aparecía en negrita en la línea del destinatario. Debajo había una nota escrita con la caligrafía familiar de Alfonso. Para Hugo. Orgulloso de tu éxito. Lo necesitarás para el día a día. Pasó la página. Lo siguiente era la factura y las instrucciones de transferencia, todas dirigidas a mi dirección, mi apartamento en la zona nueva, no a la casa de mis padres. Todo fechado, todo claro. Luego llegaron los documentos del seguro. Alfonso señaló una página con el dedo, aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Me miró, Hugo, ¿firmaste alguna vez algo para darle este coche a Daniela? Negué con la cabeza, no, nunca he visto ese coche de cerca. Nunca tuve las llaves. Nunca vi el título. Nadie mencionó nada sobre transferirlo. Nada. Mi padre se aclaró la garganta, quizás lo olvidaste. Te estábamos ayudando con el papeleo. La voz de Alfonso cortó el aire, si estabais ayudando, ¿por qué Hugo caminaba bajo la lluvia todos los días? La pregunta dolió. Mi madre intentó otra táctica, no queríamos que esto se pusiera feo. Somos familia. No podemos evitar lo legal. Esa palabra me revolvió el estómago. Familia. Hablé antes de poder contenerme, no me preguntasteis ni una vez por qué llegaba empapado al trabajo. Ni cuando llegaba tarde, ni cuando entraba tiritando. Mi jefe me ofreció un paraguas. Mi compañero me ofreció llevarme. Pero vosotros dos nunca preguntasteis. Silencio. Alfonso volvió a los papeles de registro y seguro, alguien firmó con el nombre de Hugo aquí. Señaló la línea de la firma. Me incline. Parecía mi nombre, pero extraño. Demasiado cuidado, demasiado redondeado. No coincidía con mi firma real de años de garabatearla en recibos y formularios. Alfonso me miró, ¿es tu firma? No, dije en voz baja. Esa no es mía. Me lo imaginaba, murmuró él. Daniela hizo un sonido, una inspiración suave, pero luego soltó, papá me dijo que dijera que era mío si el abuelo preguntaba. La habitación se congeló. Mi padre se giró hacia ella bruscamente, pero era demasiado tarde. Ella se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca con los ojos muy abiertos. Mi madre perdió el color. La mirada de Alfonso no vaciló. Así que, no solo alguien falsificó el nombre de Hugo, sino que instruiste a tu hija para que mintiera si se le preguntaba. Nadie respondió. La voz de mi padre subió de tono. Esto es ridículo. Hugo, no te hagas la víctima.
Siempre has tenido lo que necesitabas. Estaba bien. ¿Lo estaba? Pregunté. ¿O simplemente decidisteis que yo podía aguantar ser ignorado? Él siguió. Daniela necesitaba más el coche. Tú vives cerca del trabajo. Puedes caminar. Siempre te las has apañado. Y ese, dije con frialdad, es el problema. Llamáis fortaleza al hecho de que yo me quede sin nada para que vosotros no tengáis que sentiros culpables. Alfonso los miró a ambos como si los viera por primera vez. Habéis convertido a un hijo en la mula de carga y a la otra en la realeza. Mi madre estalló. Eso no es justo. No, replicó él, lo que le hicisteis a Hugo no fue justo. Sacó otro documento. Este es el archivo de la DGT. Se solicitó la transferencia del título, alegando una cesión familiar. Destinatario no disponible, firma proporcionada. Señaló otra vez. No era la de Hugo. Mi padre empezó a hablar, pero Alfonso lo cortó. Esto cruza una línea. Si esta firma fue falsificada, y lo fue, esto no es solo un drama familiar. Es un delito legal. Mi madre intentó agarrar la pila de papeles, pero Alfonso la retiró rápidamente. No, dijo él. Nadie toca esto excepto yo. Ella insistió. Podemos hablarlo. No hagas esto. No voy a dejar que escondáis esto bajo la alfombra, dijo Alfonso con voz dura. Y no vais a arrinconar a Hugo para que guarde silencio. Su voz bajó, pero sonó afilada como el cristal. De ahora en adelante, nadie toca ningún documento y nadie presiona a Hugo para que calle. Si lo intentáis, juro por Dios que involucraré a algo más que abogados. Nadie se atrevió a moverse. Miré la pila de documentos frente a mí. Mi nombre, mi dirección, mi futuro, papel tras papel que demostraba que no estaba loco. Al otro lado de la mesa, mis padres no me miraban con culpa, sino con traición. Como si yo hubiera hecho algo malo al forzar la salida a la luz de todo esto. Alfonso se levantó de la silla. Resolveremos esto esta misma noche. No dijo cómo, pero supe que lo que vendría después lo cambiaría todo. Tras la declaración de Alfonso, el comedor pareció encogerse. Las paredes no se movieron, pero presionaban hacia adentro con cada respiración. Él estaba a la cabecera de la mesa como un juez. Ya no era solo un abuelo decepcionado, sino algo más severo e inquebrantable. El coche vuelve a Hugo, dijo él. Esta misma noche. Mi padre se levantó rápido con los puños apretados. Te estás pasando de la raya. ¿Quieres llamar a la policía para denunciar a tus propios hijos por un malentendido? Alfonso no se inmutó. Primero, quiero llamar a la verdad por su nombre. Esto no fue un malentendido. Usasteis mi nombre, usasteis mi dinero y usasteis a mi nieto. Vais a destruir la familia por esto, dijo mi madre con amargura. Ah, sí, la voz de Alfonso se mantuvo firme. La familia se destruyó a sí misma en el momento en que decidió que un hijo merecía comodidad y que el otro solo estaba ahí para aguantar. El rostro de mi madre se crispó. Hugo siempre exagera. Se comporta como si llevara el mundo sobre sus hombros. Yo intervine, caminé bajo la lluvia racheada, bajo el frío. Llegué a la oficina empapado hasta los huesos. Me resfrié. Se rieron de mí. Y ninguno de vosotros pensó en preguntar por qué. Ella se quedó callada. Daniela susurró, por favor, no me odies. Me giré hacia ella, no te odio, pero no voy a fingir que no lo sabías. Ella se cubrió la cara. Volví a mirar a la mesa, luego a mis padres. Esto no era solo por un coche, dije despacio. Esto era un patrón. Si pudisteis tomar eso sin preguntar, ¿qué más me habéis quitado que yo nunca supe que era mío? Eso dolió de forma diferente. Alfonso asintió con gravedad. Exactamente. Caminó hacia el aparador, abrió un cajón con llave y sacó una segunda carpeta. Lo he guardado todo. Fechas, correos, recibos, llamadas al seguro, avisos oficiales. Sabía que algo iba mal, pero no sabía hasta dónde llegaba. Puso una página sobre la mesa. Este correo, dijo, me llegó reenviado por accidente. Así fue como descubrí que Daniela tenía el coche. No por honestidad, sino por un error. La voz de mi padre se quebró, porque Hugo habría estado bien de todas formas. Siempre lo está. Alfonso lo miró fijamente, así que asumisteis que su silencio significaba consentimiento. Mi padre no respondió. Alfonso se volvió hacia mí. Mañana por la mañana no caminarás bajo la lluvia. Yo me encargaré de ello. Por un segundo, no pude hablar. Me dolía el pecho, no de dolor,
sino de una clase de alivio que nunca había conocido. Alguien estaba diciendo finalmente, «Basta». Alfonso no había terminado. Se dirigió a toda la sala y su voz cambió de nuevo, más baja pero más letal. «Esta noche no se trata solo de devolver un vehículo. Se trata de asegurarse de que ninguno de vosotros pueda volver a arrebatarle el futuro a Hugo». La voz de mi madre subió en pánico. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero Alfonso no respondió. En su lugar, me miró con algo más profundo que la preocupación. Me miró como alguien que tiene un plan. «Termina tu plato», dijo suavemente. «Luego ven conmigo. Necesito enseñarte algo». Salió de la habitación. Nadie habló. Mi quid congelado. Pude oír el sonido suave de otro sobreabriéndose en la habitación de al lado. Y supe que lo siguiente que me enseñaría cambiaría la dinámica de poder para siempre. La casa estaba en silencio ahora, pero no era paz. Era tensión. Esa clase de silencio que se vuelve espeso justo antes de que algo estalle. Los platos se habían retirado, las sobras estaban guardadas, pero nadie se había movido de la mesa del comedor. Alfonso apoyó la mano sobre un segundo sobre, más grueso que el primero, más oscuro y gastado en las esquinas, como si hubiera sido manoseado más de una vez. Lo vi golpearlo una vez contra el borde de la mesa y luego deslizarlo hacia mí sin decir palabra. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, habló: «¿Dónde está el coche ahora mismo?». La pregunta cayó como una losa. Mi madre parpadeó. Mi padre se enderezó en su silla. «Daniela lo aparca detrás de nuestra casa», dijo mi padre demasiado rápido. «¿Quién tiene las llaves?», preguntó Alfonso. «Yo las tengo», dijo Daniela con la mirada baja. «Están en mi bolso». «¿A nombre de quién está el seguro?», presionó él. Mi madre vaciló. «Al de Daniela, por ahora». «Por ahora», repitió Alfonso en voz baja. «Pues esto es lo que vamos a hacer». Se volvió hacia mí. «Mañana por la mañana iré contigo. Recuperaremos el coche. Oh», añadió mirando a Daniela, «podemos hacerlo esta misma noche». «No», saltó mi padre. «No vas a montar un espectáculo en la calle para que lo vean los vecinos. Es un asunto privado», añadió mi madre rápidamente. «No hay necesidad de hacer una escena». Alfonso se recostó en su silla, con voz lenta. «La verdad no es una escena, y los vecinos no cambian lo que es correcto». «Hugo», mi padre se volvió hacia mí alzando la voz. «Estás sacando esto de quicio. Estás destrozando a la familia por un malentendido». Lo miré y por una vez no dejé que pasara. «Me viste ir a trabajar todos los días bajo la lluvia», dije. «Dejaste que llegara a mi puesto empapado, agotado y humillado. Y ni una sola vez me preguntaste por qué». Mi madre recurrió al chantaje emocional. «Daniela ya está acostumbrada. Depende de ese coche. Tú siempre te las has apañado, Hugo. Tú no necesitas las cosas como ella». Me volví hacia Daniela. «Si no sabías que esto estaba tan mal, ¿por qué siempre apartabas la mirada cuando me veías por la calle?». Ella se estremeció. «Pensé que solo estabas caminando. No sabía que no tenías otra opción». Alfonso abrió una carpeta y sacó una hoja. «Este es el formulario de actualización del seguro. Con fecha de 4 días antes de que Hugo empezara a caminar al trabajo». 4 días. No es casualidad. Lo puso sobre la mesa. «Ese día», murmuré. «Ese fue el día que empecé a caminar». Y de repente, todo encajó como los engranajes de una cerradura. No solo el coche, no solo esta traición. Empecé a recordar todas las veces que mis padres habían dicho: «Déjanos gestionar el papeleo». Los ahorros que desaparecieron. Los cheques de mi trabajo de verano que nunca vi. La beca que dijeron que tramitarían pero que nunca enviaron. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de cuántas veces habían tomado el control para quitarme cosas. «Esto no ha sido cosa de una vez», dije. «Así es como vivís». Mi madre se indignó. Mi padre desvió la mirada. Alfonso no reaccionó. Simplemente cogió el segundo sobre y lo abrió. «Iba a esperar», dijo. «Pero después de esta noche, creo que no debería hacerlo». Extendió los documentos. Un contrato de fideicomiso, mi nombre en negrita arriba, su firma abajo. Lenguaje legal detallando fondos, provisiones y una cláusula que destacaba en tinta negra, accesible exclusivamente para Hugo Rojo. «He creado un fideicomiso para ti», dijo. «Está blindado. Tus padres no pueden gestionarlo, retirarlo ni interferir». El rostro de mi padre perdió todo color. «Nos estás dejando fuera», dijo casi gritando. «Después de todo lo que hemos hecho por ti».
No estoy dejando fuera a nadie, dijo Alfonso con firmeza. Me estoy asegurando de que no lo desplumen personas que no dejan de llamar a eso amor. La voz de mi madre se volvió afilada. ¿Y qué pasa con Daniela? Alfonso la miró con una expresión más fría de la que jamás le había visto. Daniela se ha beneficiado de lo que no le pertenecía durante demasiado tiempo. Mi padre se levantó, dominando la mesa. Su voz temblaba, pero no de debilidad. Hugo no necesita todo esto. Es fuerte. Siempre lo ha sido. Solo te está usando para sacar más. No igualé su volumen, no me hacía falta, no estoy pidiendo más, dije. Estoy recuperando lo que ya era mío y estoy marcando una línea. Alfonso giró la cabeza despacio, mirando a mi padre como si lo viera por primera vez. Ser fuerte no significa que tengas que quedarte callado cuando alguien te roba. Cayó el silencio. Cogí la carpeta en mis manos y sentí su peso. No era pesada, pero era sólida, real. Y por primera vez en mi vida, no estaba esperando permiso. Recogeré el coche mañana, dije. Y voy a separar mi futuro del vuestro. Eso empieza ahora. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre no habló. Daniela lloraba en silencio. Pero yo ya había decidido. Mañana dejaría de caminar bajo la lluvia. Todavía estaba gris a la mañana siguiente. La lluvia empañaba las ventanas, no era un aguacero, pero era constante. Esa lluvia gallega que nunca se va, solo perdura. Alfonso me recogió a las 8 en punto. No dijo mucho, no le hacía falta. Solo me entregó un termo con café y señaló hacia la entrada de la casa de mis padres. Condujimos en silencio. Daniela ya estaba fuera cuando llegamos. Estaba en el porche abrazándose los codos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía las llaves en la mano. Mis padres estaban detrás de ella, flanqueando la puerta como guardianes. Mi madre cruzó los brazos sobre el pecho. Mi padre estaba con las manos en los bolsillos, con la mandíbula apretada. No tienes por qué hacer esto, dijo mi madre con los ojos clavados en mí. Sí, tiene que hacerlo, respondió Alfonso antes de que yo pudiera hablar. Ya va siendo hora. Esto es vergonzoso, murmuró mi padre. ¿Qué pensarán los vecinos? Alfonso dio un paso adelante. Pensarán que la verdad finalmente ha aparecido. Daniela bajó del porche y me tendió las llaves. Lo siento, susurró. No quería quitarte nada. Solo pensé que no te importaba. Cogí las llaves. No dije nada todavía. Luego pasé por su lado y abrí la puerta del conductor. Era la primera vez que tocaba el coche. Mi nombre había estado en el papeleo, mi cara en la columna del destinatario, pero esta era la primera vez que me sentaba en el asiento. Me deslicé dentro, agarré el volante y respiré hondo. No se trataba del coche. Se trataba de dejar de aceptar menos de lo que merecía. Alfonso se quedó atrás para finalizar el papeleo, la transferencia del título, el seguro actualizado y una declaración ante notario. Todo según las reglas, todo a prueba de balas. Mis padres merodeaban, ahora en silencio. Mi madre finalmente habló: te hemos criado. Hemos hecho todo por ti. Y así nos lo pagas. Salí del coche despacio y la miré a los ojos. Criar a un hijo no es una licencia para poseerlo. Ella parpadeó. Mi padre no me miró. Me volví hacia Alfonso y él asintió una vez. Todo está asegurado ahora, dijo. No pueden tocar lo que es tuyo. Luego miró a mis padres. He visto lo suficiente para saber que esto no fue un accidente. Fue un patrón. No respondieron. Conduje al trabajo. La lluvia arreció un poco por el camino, lo justo para limpiar el parabrisas. Pero dentro del coche, yo estaba seco. Entré en el aparcamiento, aparqué en mi sitio habitual y bajé. Sin paraguas, sin mangas empapadas, sin nadie mirándome como si fuera un fantasma. Marta me vio desde la recepción. Sonrió y luego inclinó un poco la cabeza. Coche nuevo, ¿eh? Solo asentí. Coche viejo, respeto nuevo. Ella se rió suavemente y me dejó pasar. Mientras caminaba por el pasillo, no me sentía como alguien que hubiera ganado una batalla. Me sentía como alguien que había dejado de rendirse. La definición de fortaleza había cambiado para mí. No era tragarse el dolor o fingir que las cosas no importaban. Era ponerse de pie, incluso si la voz te tiembla, y decir: ya basta. No dejé el pasado atrás, lo llevé conmigo, pero bajo mis propios términos. Y no perdoné, ni olvidé. Simplemente marqué el límite. Este es mi coche. Este es mi futuro. Esta es mi decisión.
Si ellos llaman a eso romper la familia, que así sea. Ellos me rompieron a mí mucho antes de que yo me defendiera. Encendí el motor. Los limpiaparabrisas barrieron el cristal y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, ya no estaba caminando bajo la lluvia. Hay un momento en la vida, no ruidoso ni dramático, en el que algo dentro de ti decide que ya has terminado de caminar bajo la lluvia por personas que se sientan cómodas en lo seco. Que ya has terminado de confundir la supervivencia con el amor, el silencio con la lealtad y la tolerancia con la paz. Esta historia no trataba sobre un coche. Nunca fue así. Trataba sobre lo que sucede cuando las personas que deberían protegerte se benefician de tu silencio. Cuando la familia se convierte en la razón por la que te dicen que seas pequeño, que seas agradecido, que te calles. Y cuando finalmente rompes ese patrón, no solo recuperas un vehículo, recuperas tu voz. Lo que sigo pensando es esto: la fortaleza no es cuánto puedes aguantar, es cuánta verdad estás dispuesto a sacar a la luz. Porque cuanto más tiempo dejes que otro defina tu valor, gestione tu futuro o reescriba tu historia, te conviertes en un extraño en tu propia vida. Y ese es un precio demasiado alto para cualquier paz construida sobre fingimientos. Así que esto es lo que he aprendido caminando por ese largo tramo de acera empapada y finalmente alejándome de allí conduciendo. Tienes permiso para superar lo que te dolió. Tienes permiso para poner límites incluso si eso decepciona a las mismas personas que te criaron y a las que intentaste complacer. Tienes permiso para dejar de dar explicaciones a personas que nunca te ofrecieron comprensión. Y no, hacer esas cosas no te hace frío, ni difícil, ni egoísta. Te hace estar completo. Porque la verdad es que la familia nunca debería exigir tu silencio como prueba de tu amor. No hablamos lo suficiente sobre lo radical que es decir simplemente, esto ya no está bien, y decirlo en serio. Tomar una decisión diferente, elegir un futuro donde la dignidad no se negocia. Y tal vez no todo el mundo entienda tu decisión. Tal vez algunos lo llamen traición. Pero, como vimos en esta historia, a veces las mismas personas que te acusan de dividir a la familia nunca estuvieron demasiado preocupadas cuando eras tú el que estaba siendo dividido de la alegría, de la justicia o incluso de la oportunidad básica de sentirte visto. Así que, si alguna vez has estado ahí, si alguna vez has caminado por la vida bajo la sombra de alguien más, intentando ser el bueno, el fuerte, el que no causa problemas, espero que esta historia te recuerde que mereces más que un sufrimiento silencioso disfrazado de armonía. Mereces tus propias llaves de tu propia vida. Y cuando finalmente tomes el volante y te alejes de todo lo que una vez te mantuvo estancado, puede que te des cuenta de que tú no eras el problema. Simplemente nunca se te permitió llegar a tu destino. Al llegar al final de esta historia, hay algo que he aprendido y que espero que resuene con todos nosotros. No siempre podemos elegir las batallas que se nos presentan, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. A veces, lo más difícil no es alejarse de lo que está mal, sino encontrar el valor para defender lo que es correcto, incluso cuando eso significa arriesgar todo lo que hemos conocido. En la vida, es fácil caer en la trampa de hacer lo que se espera de nosotros, de dejar que otros den forma a nuestro camino. Pero la verdadera fortaleza no viene de simplemente aguantar, viene de saber cuándo es el momento de tomar el control, de poner límites y de caminar hacia un futuro que refleje quiénes somos de verdad, no quienes quieren los demás. Que seamos. Todos somos capaces de tomar decisiones que nos honren, incluso cuando es difícil. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es reconocer el pasado, pero no dejar que nos impida alcanzar el futuro que merecemos. Si alguna parte de esta historia te ha llegado, si alguna vez has sentido que caminabas bajo la sombra de alguien más, me encantaría conocer tus pensamientos. Tal vez tú también hayas pasado por eso, o tal vez esto te haya tocado de cerca.